Hola, ¿qué tal? Les habla el profe Rubén Gisi, el nuevo profe adjunto de Introducción al Cálculo del Instituto 50. Como sabrán, Leonardo estuvo haciendo algún comentario la semana pasada por el Classroom advirtiendo de esta novedad. Sí nos agarra un poco así medio desprevenidos a todos, pero incluso a mí, ¿eh? No es cosa menor eso. Jamás me lo esperaba a esta altura del año, pero bueno, se dio y ya estamos en el baile, así que hay que mirarle el lado positivo a la cosa porque vamos a, entre dos personas ahora, tratar de agilizar todo lo que se pueda, eh, los contenidos y las unidades que están todavía faltando detallar en lo que queda de cursada, que si bien es poco tiempo, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible y como estuve mirando y hablando con Leonardo, aunque terminen la cursada en su tiempo que está predestinado y preestablecido, bueno, se mandarán de todas formas de forma diferida los videos necesarios para poder cubrir todos los contenidos del diseño. Así que quede tranquilos en cuanto a eso. Igual es algo que ya lo había avisado él. Para no dar muchas más vueltas y hacer más largo este preámbulo, con ustedes acá la unidad número 3 que tiene que ver con funciones. ¿Sí? Él también les había advertido que le iban a trabajar conmigo. No solamente la explicación, él va a estar disponible desde mi correo electrónico que es gizzi, mi apellido, .ruben, @gmail.com, para que me envíen en cualquier momento del día fotos claras, como ya habrán trabajado con Leonardo, con sus consultas o simplemente pidiendo correcciones de si está bien o no, para después compartirlas y retroalimentar con sus compañeros como vienen haciendo. A lo que voy es que agréguenme a mí en su lista de correos electrónicos como también alternativa para preguntar, ¿sí? Bueno, particularmente en el tema de funciones, si se les antoja. Leonardo de todas formas está también disponible. Bueno, aclarado esto, me gustaría que comencemos a desarrollar un poquito entonces el concepto formal de lo que es una función. Estuve mirando los videos que compartió con ustedes Leonardo y si mal no recuerdo el número 13 de su lista de reproducción de Introducción al Cálculo, pueden ir allá. Yo lo voy a dejar ahora abajo como el URL para redirigirlos en todo caso. No es del todo necesario, pero sí para recordarles que en ese video Leonardo define el producto cartesiano, por ejemplo, de dos conjuntos, de un conjunto A con otro conjunto B. En simples palabras, para resumir, el producto cartesiano, que acá no lo escribí, pero se simbolizaba como con una cruz, una X parecería, el producto cartesiano entre A y B, A por B, lo que generaba eran pares ordenados con la condición de que la primer componente del par ordenado corresponda y pertenezca al conjunto A, al primer conjunto, y la segunda componente de cada par ordenado pertenezca al conjunto B. Entonces, haciendo todas las combinaciones posibles, uno genera un montón de pares ordenados con esta particularidad, ¿cierto? Bueno, él cuando explicó todo esto, que lo trabajaron, hizo ejemplos y todo, mencionó que en el futuro, cuando llegue el momento de estudiar y abordar el concepto de función, se lo iba a retomar. Bueno, es el momento, por eso lo estoy mencionando, no porque esté aburrido, todo lo contrario. El producto cartesiano entonces es de algún modo la forma de enlazar todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro conjunto, todos con todos, y eso genera un montón de pares ordenados, ¿sí? Como ya saben, vamos a trabajar en Introducción al Cálculo principalmente con dos conjuntos, ¿sí? Con dos dimensiones en cuanto a la representación gráfica de funciones. Luego, pero eso no quita que cuando vean cálculo 2, por ejemplo, complementos del cálculo, trabajen mucho con funciones de dos variables, ¿sí? En donde van a tener que representar superficies en tres dimensiones, etc. Bueno, el producto cartesiano entonces, volviendo, es esos pares ordenados que cumplen con que la primera componente corresponda a A y la segunda componente correspondan al conjunto B. Ahora, dentro de ese producto cartesiano, ¿sí?, se pueden definir relaciones, es decir, reglas de correspondencia precisas entre estos elementos. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente rápido, que cada elemento del primer conjunto le corresponda en el otro, no sé, su doble, o que a cada elemento del primer conjunto se enlace con su divisor en el otro, ¿sí? Entonces ahí uno puede empezar no solamente desde el ámbito matemático en cuanto a números, puede ser relaciones, no sé, paternales, no sé, fulanito es el padre de fulanito, menganito es el hijo de tal. Entonces uno ahí empieza a hacer enlaces, ¿sí? Ese tipo de relaciones
que justamente se van a generar distintos pares ordenados, parejas de elementos de un conjunto con conjuntos del otro, pero van a ser conjuntos y pares ordenados como mucho más selectivos, ¿sí? ¿Por qué más selectivo? Porque se está determinando una regla de correspondencia, no es ahora todos con todos, sino que es un subconjunto, la relación del producto cartesiano. De hecho, esa es la definición, que es una relación en matemática, como ya sabrán de álgebra, es un subconjunto del producto cartesiano, ¿sí? Bueno, pues hay que ver cómo se genera ese subconjunto, que es con esta regla. Bueno, ¿y a qué va todo esto? Bueno, con que aparece luego, como un peldaño más arriba, el concepto de función matemática, o mejor dicho, de relación funcional. Aclaro esto porque la función no es mayor cosa que una relación especial. ¿Por qué se le dice que es especial? Porque para que una relación pase y ascienda, digamos, al paso siguiente de ser considerada como función, debe cumplir con estas dos condiciones que acá me tengo preparadas, escritas en la pizarra, que espero que se vea bien, por lo que veo se llega a distinguir. Puede tener errores el video, es el primero, esto se va a ir puliendo sobre la marcha, tengan paciencia. Bueno, tienen que cumplir estas dos condiciones para que esa relación sea caracterizada como una función, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las dos condiciones? Vamos a meter un poco el acelerador. Veamos la definición, que acá la sinteticé bastante, y eso lo aclaro antes de empezar porque después ya no me detengo. Como dice Leonardo siempre, esto que tengan acá no es la verdad última, simplemente es una síntesis del material teórico y que tienen disponible en la bibliografía que él les envió, ¿sí? Así que bueno, seguramente en sus apuntes de ese material podrán chequear o también hacer como una especie de resumen utilizando esta definición que acabo de seleccionar acá para explicar y introducirnos al concepto de función. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir estos conjuntos? A ver, vamos a leer un poquito. Sean A y B conjuntos. Llamaremos entonces función a toda relación, ¿sí? Como acá dice, a toda relación de A en B, es decir, en este sentido, de A en B, ya podemos ir mirando esta especie de diagrama, que cumpla con las condiciones de existencia y de unicidad, ¿sí? Deben cumplirse estas dos condiciones. ¿Qué es la condición de existencia y qué es la condición de unicidad? Bueno, acá lo escribí en lenguaje bien simbólico, con cuantificadores. Recuerden que este es el cuantificador universal, que habla del para todos los elementos del conjunto A que pertenecen a él. Y este es el cuantificador existencial, ¿sí? Me acuerdo que Leonardo lo estuvo hablando a esto también. Lo que habla el cuantificador existencial, como ya saben, por álgebra, habla de la existencia de al menos un elemento que cumpla con tal condición, ¿sí? Con que haya uno, no sé si más, 2, 3, 4 o incluso todos, pero con que haya uno ya puedo garantizar la existencia, ¿sí? Y establecer una cierta, no sé, propiedad, condición, lo que sea. Aclarado eso de los cuantificadores, vamos a tratar de desmenuzar lo que dice esa primera condición que tiene que ver con la existencia. ¿Qué es esto de la existencia entonces? Me pide que para todo elemento X perteneciente al conjunto A, para todo elemento X perteneciente al conjunto A, se debe verificar que existe al menos un elemento Y perteneciente a B, tal que el par ordenado XY pertenezca al conjunto relación. Esto, en criollo, lo que me está diciendo es que X se relacione con Y. Entonces, de algún modo lo que me está pidiendo esta ley o condición de existencia es que para cada valor de acá adentro exista alguien que le corresponda del otro conjunto, ¿sí? Lo que me está diciendo, si lo pensamos al revés, es que no puede darse, para que se considere la relación como una función, que hayan elementos de este conjunto inicial A que no tengan alguien con quien se correspondan del otro lado. Por ejemplo, si acá no habría una flechita, por ejemplo, así, y yo establezco que el conjunto de partida son estos 5 elementos, acá veo que no se cumple esta idea de para todo, ¿no es cierto? Porque acá veo que X5 no tiene nadie correspondiente del otro lado tal que se relacione entre sí. Entonces ahí estaría, por ejemplo, fallando esta ley de existencia. Pero bueno, vamos a dejar el caso en el que sí funciona así. Bueno, más o menos de eso habla la condición de existencia. Y veo que acá se cumple, por ejemplo. La otra condición que debe cumplirse, ya que la primera es necesaria pero no es suficiente, es la condición de unicidad. Esta es a la que más bolilla generalmente se le da, y cuando se habla del concepto de función se habla mucho de la unicidad, pero poco de la existencia.
Sí es cierto que es muy fuerte y hay que hablar cuidadosamente de ella. De hecho, cuando agarramos un libro de matemática, abrimos y leemos qué es una función, lo que me definen es en realidad la unicidad. ¿De qué habla la unicidad? Me dice que si hay un par ordenado que se relaciona entre sí, es decir, X e Y pertenecen al conjunto relación y conjunción, ¿sí? Hay otro par ordenado X, Z, que también pertenecen a la relación, observar acá, pausa. Acá tengo la misma componente, ¿sí? Es decir, si tengo pares de valores que se relacionan entre sí, en donde esos pares justo da la casualidad que la primera componente es la misma, es decir, que tienen dos segundas componentes distintas, entonces, es decir, si pasa esto, entonces como consecuencia tiene que ocurrir que Y sea igual que Z. Es decir, que esa componente y esta sean la misma. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, de algún modo lo que hace este condicional, entonces, si pasa esto, entonces pasa esto, lo que hace es romper la ambigüedad, romper esta multiplicidad de pares de valores que se pueden relacionar entre sí con la primer componente igual. Para romper esto, ¿qué me está diciendo esta condición? Que la segunda componente sea la misma. Si yo hago que y sea igual que z, entonces tendré que este par de valores que se relacionan con sean el mismo. Y ahí esa ambigüedad se rompe y se produce la unicidad, es decir, una única pareja de valores con primera componente x. ¿Sí? Esto en un libro de matemática habitualmente se lee como a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del otro conjunto. Eso lo que me está diciendo es que, bueno, esto no puede darse, es decir, que no pase, que me corresponde uno y después otro, no, me tiene que corresponder el mismo, ¿sí? Y acá vemos que también se cumple la ley o la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque miren de cada uno de estos elementos del conjunto de partida, ¿cuántas flechas salen? Sale una, ¿sí? Sale una flechita sola, entonces no hay esta ambigüedad que estoy mencionando, que pueden salir más de una. En ese caso, dejaría de ser función y pasaría a llamarse simplemente una mera relación, ¿sí? Pero no una función. Entonces, pasando en limpio, cuando cuando una relación es considerada función, más allá de la definición formal, lisa y llanamente, se deben cumplir dos condiciones. Que de cada elemento del conjunto de partida salga sí o sí una flechita, ¿sí? Que esté relacionado con alguien del otro conjunto, ¿sí? No puede haber nadie suelto por acá. Y por otro lado, la otra condición tiene que ser que de cada uno de esos elementos solo salga una y solo una flecha, es decir, que se relacionen con un único elemento del otro conjunto. Si yo visualizo que estas dos condiciones se cumplen, puedo garantizar entonces que tengo una relación funcional. Bueno, cosas a mencionar ahora sí. La forma en la que enlacé acá la forma de corresponder las parejas de valores fue completamente aleatoria, porque es un ejemplo. Ahora, mencionar que esta forma de representar la función fue mediante diagramas de Venn, la elegí yo, podría haber elegido otra forma de representar funciones, que de hecho hay, no sé, me vienen ahora a la mente 6 distintas, las voy a enumerar ahora en un ratito cuando borre la pizarra y escriba lo siguiente. Pero digo, elegí el diagrama de Venn para introducir el concepto que se suele hacer mucho en distintos libros o en distintos cursos de matemática de cálculo, ya que es bastante visual, me muestra la forma en la que se corresponden elemento a elemento, ¿sí? Bueno, eso ya lo tendrán bastante clarito de álgebra quizás, pero no está nunca de más mencionar y recordar estos conceptos que a veces se toman muy a la ligera. Bueno, vamos a hablar un poquito de los elementos de una función, nombres, formas de denotación, cómo le vamos a llamar, cómo los vamos a simbolizar, y una propiedad importante que acá abajo tengo escrita, que no se llega a ver, pero ahora la voy a achicar un poquitito, ahí se ve, perfecto. Bueno, pasemos a lo siguiente. Conjunto de partida A. Acá tengo la bolsa de elementos disponibles en el conjunto de partida, ¿sí? Bueno, todos los elementos que están ahí adentro van a conformar ese conjunto A, que se va a llamar dominio de la función, ¿sí? Todos los valores o todos los elementos que están dentro del primer conjunto forman entonces lo que sería el conjunto dominio, ¿sí? La forma, perdón, antes de hablar de cómo se escribe, hablemos de la forma de expresar ese conjunto. Acá utilicé la forma de extensión, ¿sí? Puse entre llaves, que es la forma en la que se utiliza habitualmente para mencionar y definir un conjunto, poniendo todos sus elementos separados por punto y coma. Bueno, acá usé comas,
debería ser un poquito más preciso, pero se ponen y se enlistan todos los elementos dentro de ese conjunto, desde x1 hasta x5. Bueno, la forma en la que vamos a simbolizar o denotar el dominio va a ser con una D mayúscula sub f. Una f chiquitita abajo que, bueno, lo que me está abreviando es dominio de la función f, ¿cierto? Algunos autores o en algunos textos aparece dom, D-O-M, sub f. Da igual. Particularmente en este curso utilizaremos D sub f. Conjunto de llegada B. Bueno, es análogo a lo que hablamos recién, pero en el otro conjunto, ¿sí? Es la contracara. Son todos los valores disponibles que tengo en el conjunto de llegada B. I1, I2, I3, I4, I5 hasta I6, ¿sí? Todos los 6 elementos que tengo acá adentro conformarían lo que sería el codominio de la función. Codominio, ¿sí? Y se va a abreviar con la C mayúscula y una F. CF. Bien, dos cosas a mencionar. Cada uno de estos elementos, desde x1 hasta x5, es decir, los elementos de forma individual del conjunto dominio, se les va a llamar preimágenes, ¿sí? A cada uno de esos elementos. x3 es una preimagen, x2 es una preimagen, y así con todos. Y después, los que les corresponden del otro lado, i sub i, acá estoy poniendo subíndice i latina, porque es la forma en la que me muestra de algún modo que ese subíndice varía, ¿no es cierto? Está variando desde 1 hasta 5, y en este caso el subíndice i varía desde 1 hasta 6, ¿sí? Para no poner todos los elementos sueltos, lo puse de forma sintética con un subíndice i. Se van a llamar los de este lado, los del conjunto de llegada, imágenes, ¿sí? Muy parecidos a los nombres, recordar, imágenes, preimágenes, codominio, dominio. Nada grave hasta el momento. Ahora viene un detalle que es muy importante, que es el tema del conjunto imagen, que muchas veces se confunde, si no se lo toma con la seriedad que se requiere, con el codominio. Sí está relacionado con el codominio, pero obviamente que no necesariamente son iguales. De hecho, miremos acá. ¿Qué va a ser el conjunto imagen de una función? Bueno, si miran bien, se habrán percatado de que acá hice un subconjunto de color rojo, esta especie de bolsita deforme. ¿Por qué seleccioné esos 5 de 6 elementos? Porque son a todos los elementos a los que les llega una flecha, es decir, elementos que están relacionados con una cierta preimagen, ¿sí? En cambio, por ejemplo, acá i sub 5 está como marginado, no está teniendo ninguna preimagen que le corresponda del conjunto de partida o dominio. Bueno, este subconjunto rojito se va a llamar conjunto imagen, en cambio toda la bolsa disponible a la que pueden o no llegar flechas se llama codominio, ¿sí? Hablando en términos de cardinalidad me refiero a cantidad de elementos de cada conjunto. Si miramos bien, creo que es bastante evidente. La cardinalidad es superior en el codominio que en la de la imagen. Siempre se va a cumplir que la cantidad de elementos del conjunto imagen sea menor o igual, a lo sumo, a la cantidad de elementos que tenga el codominio, ¿sí? Hay veces que a todos los elementos le llegan flechas, entonces ahí en ese caso coincidiría el codominio con imagen. Este caso, bueno, muestra que no fue así. Bueno, hablando de esta especie de relación de imagen con codominio, se establece una propiedad que acá abajo presento, que se va a cumplir no solo en este caso, sino en cualquier función. ¿Cuál es la propiedad? Me afirma y se me garantiza que, sea cual sea la función que yo tenga, su conjunto imagen, i sub f, perdón, eso no lo mencioné, conjunto imagen, acá estaba, no lo había aclarado porque lo estaba tapando. ¿Quién es el conjunto imagen? Bueno, la bolsita con estos 5 elementos a los cuales llega una flechita que mencioné recién. Fíjense acá que puse desde i1 hasta i6 sin incluir al i sub 5. Claro, el i sub 5 estaba en el codominio, pero aquí no. Bueno, esa es la imagen. Lo que estaba diciendo es que la propiedad dice que la imagen de la función va a estar siempre incluida, símbolo de relaciones, de operaciones entre conjuntos, perdón, va a estar incluida o a lo sumo será igual que el codominio de la función, ¿sí? Hablando en términos de cardinalidad, lo que se dice es que el codominio tiene mayor cantidad de elementos o a lo sumo igual que la cantidad de elementos que tiene la imagen, ¿sí? Pero no hablemos de cantidad de elementos, hablemos de inclusión, que es mucho más preciso y no es tan conflictivo. Conclusión final, imagen de la función siempre estará incluida o será a lo sumo igual que el codominio. Una vez aclarados todos los elementos que conforman una relación funcional, como acabamos de ver,
podemos ahora sí ir un poquito más allá y tratar de mencionar o enlistar las distintas representaciones de una función. La que vimos hace un momento a la hora de definir el concepto de función y analizar esto de las condiciones fue una de las, bueno, acá yo puse 6, podrían haber más incluso, de las tantas formas o alternativas de poder representar estas correspondencias entre conjuntos que se llaman funciones. Elegí la de diagrama de Venn, como había mencionado, porque es bastante visual y me muestra las flechitas y cómo se conectan entre sí. De hecho, no es la que más se utiliza. La que más se utiliza es la representación gráfica en ejes cartesianos, ¿sí? Que se cortan perpendicularmente. Pero bueno, ahora hablaremos de él, que, bueno, a destacar que se le da a veces tanto protagonismo como que cuando uno habla de funciones habla de gráficos y en realidad es tan solo una gotita de este océano conceptual de lo que es una función. Es tan solo una de las distintas representaciones. Sí es cierto que, bueno, la más práctica, ¿no? Vamos a mencionar las distintas que propongo en esta pizarra. Por ejemplo, la primera, la que mencionamos hace un momento, la primera forma de representar es mediante diagramas de Venn. Conjunto de partida, conjunto de llegada, elementos que se llaman preimágenes, elementos que se llaman imágenes. Y la relación entre sí, ¿sí? La función, la forma en la que correspondo esos pares de ordenados. La segunda alternativa, por ejemplo, es la de tablas de valores. Una alternativa que se utiliza mucho en secundaria, una cuestión de practicidad, porque muestra bien en filas la forma en la que se enlazan estos elementos entre sí. En la columna de la izquierda pongo las preimágenes, los elementos del conjunto de partida, y acá los elementos del conjunto de llegada que le corresponden, ¿sí? Obviamente que tengo que calcularlos en caso de que sea una cuenta, o mirarlos y conectarlos entre sí para poder generar esta lista. Bueno, a la izquierda preimágenes, a la derecha imágenes, ¿sí? Y ahí tengo las parejas de forma horizontal entre sí ya correspondidas. La tercera posibilidad tiene que ver con escribir la función como un conjunto en forma de comprensión. Esto estamos un poco ya acostumbrados a visualizar mucho en álgebra. Acá también lo estuvieron viendo con Leonardo. Esto es aparte, que lo aclaré al final para hacer solamente un comentario. Bueno, ¿cómo se podría escribir por comprensión una función? Como un conjunto conformado por todos los pares ordenados x, y, primer componente x, segunda componente y, que pertenecen al producto cartesiano entre los conjuntos de partida y de llegada a por b. Generalmente esos conjuntos de partida y de llegada, después vamos a terminar trabajando de R en R, funciones que van de reales en números reales. Entonces ahí el producto cartesiano sería R por R, por lo tanto R cuadrado. Esto lo hablaron con el video número 13 de producto cartesiano con el profe Leonardo. Así que a refrescarlo en caso de que se necesite. Bueno, volviendo. Pares ordenados x, y que pertenecen al producto cartesiano, tales que y es igual a f de x. Bueno, esto que está acá sería la forma en la que yo defino la función, la regla de correspondencia, en forma de fórmula. ¿Sí? Parece como medio trabalenguas, pero acá abajo justo aclaro cómo se lee eso. Y se relaciona con x, es decir, la imagen y se relaciona con la preimagen x a través de la función f. Por eso es muy útil utilizar esta escritura de f de x, así se va a leer esta parte, f de x, ya que me habla, digamos, y me hace notar la relación que hay entre la imagen y la preimagen, ¿sí? Bueno, después cuando veamos funciones en particular con fórmulas, ahí se verá claramente. Otra alternativa tiene que ver con la forma de extensión. Esto es por ahí poco práctico, a menos que sean poca la cantidad de elementos. Imagínense que trabajamos con los números reales. Esto queda completamente descartado, ¿no es cierto? Imposible, ya que son infinitos. No hace falta irme a los reales, podría hablar con los naturales. Y también es infinita la cantidad de elementos y de pares ordenados que establecerían y formarían la función. Así que ya les digo, es muy limitado el uso de la forma de extensión a la hora de definir una función. Pero bueno, si tengo, por ejemplo, diagramas de Venn como estos, de 3 elementos y 3 elementos, tranquilamente puedo enlazarlos y escribirlos de forma de extensión. En la práctica, de hecho, hay varias funciones que están escritas de esta forma, ¿sí? Pero bueno, se enlistan, separados por punto y coma, todas las parejas de valores que se relacionan entre sí. x1 se relaciona con y1, x2 se relaciona con y2, x3 se relaciona con y3, como acá también lo había mostrado, ¿sí? Se ponen entre paréntesis con puntos y comas y las llaves encierran toda esa lista de puntos que se relacionan. Bueno,
siguiente, y bueno, de las más famositas quizás, si así queremos decirle, es la forma gráfica de representar una función. Bueno, dos ejes. Un eje que representa el conjunto de los números reales ordenado, ¿no es cierto? Negativos, positivos, cero. Y en el medio, entre esos números enteros que estamos hablando, están todos los números racionales e irracionales, que unidos forman los reales, ¿cierto? Esto ya lo manejamos. Y el otro eje vertical, también compuesto de infinitos números reales. Se cortan en el cero de forma perpendicular, formando así esta especie de plano, en donde yo puedo empezar a situar distintos puntos aleatoriamente, y cada uno de esos puntos, cada puntito, a cada punto le corresponde un par de valores que dan su localización precisa. Entonces acá también esto se puede definir como una propiedad o demostrar quizás que a cada par de valores del plano, perdón, a cada punto del plano le corresponde un único par de valores sobre los ejes, ¿sí? Eso de algún modo me habla de la unicidad, digamos, de los puntos del plano y cómo se relacionan y la biyección que hay con los pares de valores relacionados. Bueno, acá por ahí se pierde un poquitito en cuanto a las coordenadas, porque acá sí fue un punto arbitrario en ese lugar, que tiene componente 3 sobre el eje X y componente 2 sobre el eje Y. Pero bueno, yo le puse entre paréntesis x1, y 1. x1 lo buscaría sobre este eje horizontal, puesto que el eje horizontal, el eje X, se reserva para la ubicación de todos los elementos que estén en el conjunto de partida A, ¿sí? De algún modo, entonces, sobre el eje X estaríamos hablando del conjunto de partida A. Y sobre el eje Y ubicaremos todos los elementos o números que estén dentro del conjunto de llegada B. Bueno, no mucho más para hablar de esto, sin mencionar que bueno, estos ejes que se cortan perpendicularmente dividen al plano real en 4 sectores claramente distinguibles, ¿no? 4 sectores rectangulares. Este sería 1, la parte positiva del eje X con la parte positiva del eje Y, estaría representando este cuarto del plano, se va a llamar primer cuadrante. A su izquierda va a estar el segundo cuadrante, abajo a la izquierda va a estar el tercer cuadrante y abajo a la derecha va a estar el cuarto cuadrante, ¿sí? Recordar que la forma ornamental del primero, segundo, tercero y cuarto es en sentido antihorario, y bueno, esto nos va a servir de gran utilidad después cuando tengamos que hablar de sectores justamente en el plano, a la hora de marcar ángulos, cuando hablemos de coordenadas polares, cuando hablen con otros profes también de coordenadas polares, argumentos en números complejos, etc. Bien, más allá de eso, pasemos a la otra forma o alternativa de representar una función que tiene que ver con fórmulas, que es también otra de las protagonistas, por su nivel de practicidad. Cuando yo quiero hablar de una forma de corresponder un elemento de un conjunto con otro elemento del otro conjunto, lo más práctico a veces resulta ser, a modo sintético, decir de qué forma, mediante símbolos, mediante operaciones, porque generalmente hay una regla de formación mediante un cálculo. Entonces ahí quizás es poco útil andar escribiendo, desarrollándolo o hablándolo por tablas o por conjuntos. Más vale dame la fórmula en la que yo tengo que calcular estas relaciones que hay entre ellos. Por eso es que se suele darle bastante importancia tanto a las fórmulas como a la parte gráfica de una función, ¿sí? Bueno, acá escribí formalmente, como van a ver muy a menudo en la práctica, esta escritura que se podría traducir desde símbolos al lenguaje coloquial como la función f se define de A en B, ¿sí? El sentido de hacer corresponder, como mostraba este conjunto, tal es que, bueno, y es igual a f de x, ¿sí? Y esta forma en la que se lee esto ya lo mencionamos acá arriba, que bueno, justo me había adelantado cuando hablé de la forma de comprensión a la hora de definir una función. A modo de ejemplificación, para ver cuándo estas relaciones son o no función, utilizaremos acá 5 ejemplos distintos donde las representaciones van cambiando. Sin embargo, la forma de determinar si dichas relaciones son funciones o no es la misma. Nos vamos a basar en las dos condiciones que deben cumplirse para ver si toma el carácter de función esa relación. Veamos en cada representación cómo se define, ¿no es cierto? Tanto el conjunto de partida como el de llegada y la regla de correspondencia que hay entre los conjuntos. En los primeros dos casos tenemos diagramas de Venn, diagrama sagital, le dicen algunos textos también. Bueno, y veamos la primera relación. La relación se define del conjunto A en B,
tal que los elementos se relacionan entre sí si y solo si x es menor que y, menor estricto. Entonces acá empiezo a uno por uno de los elementos que tengo en el conjunto de partida a analizar si son menores estrictamente que los que tengo en el conjunto de llegada. Veo que 1 es menor que 2 y que 1 es menor que 3. No es menor que sí mismo estrictamente, ¿cierto? Así que listo con respecto al 1. 2 es menor que 3 y nadie más. Y 3 no es menor que nadie de los que tengo acá. Se acabó. Ahí terminé de armar todos los pares ordenados que se relacionan bajo esa relación de menor. Veamos ahora si esa relación funciona o no. Analicemos las dos condiciones. ¿Se cumple la condición de existencia entonces? La condición de existencia me exigía que cada elemento del conjunto de partida, 1, 2 y 3, tenga una imagen con la cual se vincule mediante la función f. Pero yo veo que tanto 1 y 2 tienen imágenes del otro lado, pero el 3 no. Entonces así que por este valor que está dentro del conjunto de partida no hay una imagen que se relacione con él, vemos que la condición de existencia no se está cumpliendo, ¿sí? No puede darse este caso. Listo, ya por esa razón no hay función. Sin embargo, si quisiera analizar la unicidad, tampoco se cumpliría, puesto que acá el 1 tiene dos imágenes en el otro conjunto. Y eso no puede darse. Como dice la palabra, deben cumplirse la unicidad. La única imagen que debe corresponderse a cada una de las preimágenes. Así que doblemente no. No es función, ¿sí? Acá me pedía eso. Determina si las siguientes relaciones son funciones. Listo, para abreviar pongo no. ¿Qué pasa en esta nueva relación? Bueno, más o menos lo mismo, solo que ahora me pide que y es la mitad de x. Es decir, acá tengo el conjunto de partida A, conjunto de llegada B, aquí adentro viven los y, así que me exige que los números de acá sean la mitad que los de acá. Entonces, bueno, empecemos a hacer ahí las conexiones. Por ejemplo, uso el rojo ahora. 6 es la mitad de quién? De 3. ¿Sí? Perdón, 6 es el doble de 3. 8 es el doble de 4. 10 es el doble de 5. Si lo miro al revés y menciono primero los elementos que tengo acá adentro, tendría que 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8 y 5 es la mitad de 10. Así que perfecto. Ahí tengo entonces la forma en la que se van a vincular estos elementos. Y veo que hay bastante prolijito, ¿no? Parecería. Hay dos elementos acá que no están incluidos, pero creo que eso no trae problemas con respecto a la definición de función. ¿Se cumple la unicidad y la existencia? Bueno, veamos. La existencia primero. ¿Cada elemento de acá tiene una imagen en el conjunto de B que le corresponda? Sí. No quedó nadie libre como acá pasó con el 3. Y ahora la unicidad. ¿De cada uno de estos elementos existe solo una imagen del otro conjunto? Claro que sí. Solo se relaciona con uno, se relaciona con solo uno y se relaciona con uno, ¿sí? No importa estos dos elementos que sobren acá. Son parte del codominio, pero no son parte de la imagen final que tengo acá adentro. Eso no contrarresta ni complica la definición de función, así que efectivamente el caso 2 es una función. Bien, ¿qué pasa acá con el gráfico? En este caso de la función, que tiene la forma de esta curvita. Bueno, varias cosas a mencionar acá, por ejemplo. Sobre el eje X veo que está el conjunto de partida A, que es un intervalo cerrado, ¿cierto? No hay valores particulares, es algo bien genérico. Y sobre el eje vertical Y está el conjunto de llegada B. Por lo que veo, al ser intervalos, estamos hablando de intervalos de números reales, ¿cierto? Así que por más de que no me lo adviertan, comprender que aquí adentro, en este rectángulo, ¿sí?, de ancho A y de alto B, o sea, igual que el ancho de estos intervalos me refiero, ¿no? Ahí tendríamos lo que sería el producto cartesiano de A por B, es decir, el producto cartesiano de esos dos intervalos reales, de dos intervalos que tienen como extremos números reales y dentro de ellos hay muchos números reales, infinitos, ¿sí? Bueno, acá se ve claramente lo que decíamos hace un momento, de que la función acá sería esta curva roja, es un subconjunto de este producto cartesiano. Más allá de toda esta cantaleta, al grano, ¿es una función o no es una función? Porque puede ser tranquilamente una relación. Y bueno, deben cumplirse las dos condiciones, lo mismo de siempre, la de existencia y unicidad. Entonces me pongo a analizar caso por caso. Por ejemplo, tomo un valor aleatorio acá en el conjunto de partida, por ejemplo ese que podría ser una preimagen cualquiera. ¿Le corresponde
alguna? Sí, ahí veo que hay. Agarro una de acá, ¿le corresponde alguna? Sí, veo que tiene imagen. Agarro la de acá. Toco acá, sí, veo que tiene conexión. Obvio que esto lo debo llevar sobre el otro conjunto de llegada para ver exactamente el valor donde caerían estas imágenes, ¿cierto? Bueno, y así podría analizar con cada uno de los infinitos elementos o numeritos que conforman este conjunto de partida y puedo visualizar que siempre tendrán un puntito sobre esta curva roja que le corresponderán sobre el otro conjunto de llegada B. Así que la ley o condición de existencia se cumple. Y luego la de unicidad. La de unicidad también se cumple. Porque si miramos bien, sería más fácil mirarlo al revés, cuando no se cumple la unicidad. No se cumpliría la unicidad si cuando yo tomo un valor aleatorio por aquí adentro del conjunto de partida, veo que le corresponden dos imágenes, como pasaba en este caso, ¿no? Que le correspondan dos imágenes en formato gráfico quiere decir como que hayan dos valores distintos de altura, por ejemplo, en los cuales tengan como preimagen el mismo valor sobre el eje X. ¿Sí? En este caso veo que la curva baja, decrece, vuelve a crecer, sin embargo no se vuelve a superponer sobre sí misma, generando así distintas imágenes para la misma preimagen. En este caso también se cumple la unicidad, por lo tanto puedo garantizar que esta también es una función, ¿sí? La contracara de esta se va a ver inmediatamente acá abajo. ¿Se cumplirá en este caso la definición de función? Es decir, existencia y unicidad. Bueno, existencia creo que no hay problemas. Si se miran bien, tomo cualquier valor como por ejemplo el de acá, el de acá, el de acá y el de acá, cualquiera dentro de este intervalo A, y van a ver que le corresponde, es decir, que voy a visualizar una imagen correspondiente para dichos valores del conjunto A. O sea, hay imagen, ¿de acuerdo? El tema y el problema tiene que ver con la unicidad. Si yo elijo convenientemente algún valor del conjunto de partida A que esté en este entorno del medio, en este entornito central, a ojo lo estoy haciendo, no estoy diciendo nada preciso. ¿Por qué? Porque veo que ahí la gráfica tiene como una superposición. ¿Ven que hace como esta S? Por ejemplo, tomemos este, el que resalto aquí. Ese valor que carece de una posición particular, pero claramente si yo trazo una recta vertical que pase por ese valor sobre el eje X, ¿qué va a pasar con esto? Interseca a mi gráfica, a mi curvita roja, en tres sitios distintos. Eso lo que me está afirmando es que para ese valor del conjunto de partida estoy obteniendo tres imágenes distintas en el otro conjunto de llegada B. Y eso rompe con la condición de unicidad. Ahí hay una ambigüedad, de hecho hay hasta tres alternativas distintas para el mismo valor de preimagen. Entonces, por esa razón, puedo garantizar que esta no es una función. Ahora sí, podemos dar un poquito más de precisión con algunas definiciones, como habíamos hablado superficialmente al principio del video, de dominio, imagen o la gráfica de una función como usamos recientemente en el ejemplo anterior. Antes de meterme con las definiciones, que tiene que ver con símbolos simplemente, muy parecido a lo que habíamos hablado antes en la definición de función, por cierto, destacar estos nombres, el nombre de variable independiente y el nombre de variable dependiente. Ojo con esto, que en muchas definiciones de distintos autores, en vez de hablar en el concepto de función de un conjunto y de otro, en donde a cada elemento del primero le corresponde un elemento del segundo, no usan una terminología tan conjuntista, sino que hablan de variables, ¿sí? Valores que se mueven, que van variando, eso es una variable, dependiendo de distintas circunstancias, claro está. Bueno, pero es análogo a esta definición que utilizamos nosotros en el día de hoy en este video. Pero lo que quiero mostrar y mencionar es un convenio que a la X, a la variable, al valor que vive dentro del conjunto de partida, al que le aplico la función, a esa variable se le va a llamar independiente, no depende de la otra. En cambio, la Y va a ser la variable dependiente, puesto que será la imagen de la variable independiente de donde sale esa correspondencia, ¿sí? O sea que yo voy a agarrar un valor independiente X cualquiera aleatorio, que lo elegiré al azar o con alguna finalidad, le voy a aplicar la función f, una regla de correspondencia, una fórmula, un cálculo, lo que sea, y eso genera un resultado. Ese resultado que acabo de obtener depende del valor que le acabo de ingresar a la función. Entonces ahí está la relación de
dependencia entre la variable y con respecto a la variable x. Destacar esto porque, repito, en muchos libros aparece el concepto de variable como bastón de esta definición de lo que es una función, cuando al principio del video lo omití, ¿sí? Son tranquilamente análogas ambas definiciones. Aclarado esto, ahora sí puedo pasar a mencionar los tres conjuntos, y la gráfica, mejor dicho, como tercer conjunto, de una función. El primer conjunto, el dominio del que ya hablamos, quiero destacar que se puede definir mediante comprensión con este conjunto que acabo de escribir acá. Muy parecida a la condición de existencia. Si quieren pueden retroceder un poco el video y reverla, van a ver que prácticamente es lo mismo. Miren lo que estamos diciendo, lo repetimos como en aquel momento. ¿Quiénes van a ser los valores que conformen entonces el dominio? Todos los x pertenecientes a A, en donde se verifique que existe un y perteneciente al otro conjunto B, tales que ese valor y se obtenga a partir de aplicarle la función f a x. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que se relacionen entre sí a través de la función f. ¿Sí? Listo, nada más. O sea que solamente estarán incluidos dentro del dominio aquellos valores que poseen y que tienen como existencia en el otro conjunto una imagen con las cuales se enlaza. ¿Sí? Acá claramente este se enlaza con este, por lo tanto x forma parte del dominio, porque existe una imagen en el otro conjunto. Bueno, un detalle muy importante a destacar del dominio que acá lo aclaré. ¿Qué va a ser entonces el dominio? ¿De qué va a depender la conformación del dominio? El dominio va a quedar determinado, como acá escribí, por aquellos valores que tienen sentido o le dan sentido a la función. ¿Qué es esto de dar sentido que lo puse entre comillas? Bueno, prácticamente dos comentarios. Una de las posibilidades puede darse de que el contexto del problema restrinja de algún modo los valores que puedan tomar esa variable independiente y eso modifique de algún modo el dominio, ¿sí? Que limite los valores posibles para la x. Ahora veremos algún comentario, algún ejemplo. Se los tiro rápido, por ejemplo, en este momento. Supónganse que tengo un cubo, ¿sí? Con una arista x o a cualquiera, arista a. Si yo quiero calcular el volumen de ese cubo, lo que tengo que hacer es multiplicar ancho por largo por alto. A por A por A. O sea que el volumen depende de la arista. El volumen, lo voy a escribir, no lo iba a hacer, pero me adelanté. El volumen depende de esa arista. Y ese volumen será calculado a través de esa potencia, A elevado al cubo. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, yo le puedo dar el valor numéricamente que a mí se me antoje a la A. Cualquiera. Desde menos infinito hasta más infinito, cualquiera le voy a poder calcular el cubo. Claro, desde el punto de vista matemático. Pero dentro del contexto del problema, esa A tiene valores más restringidos. ¿Cuáles son los valores posibles que le dan sentido a una arista geométricamente de un cuerpo geométrico? Las aristas pueden ser valores mayores que 0 únicamente, positivos. Ni siquiera 0, porque en caso de que sea 0 la arista, el cubo se achica de tal forma que termina siendo un punto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, veo que el dominio de esa función b sería los reales positivos, ¿sí? Lo vamos a escribir así, o podríamos tranquilamente escribir el intervalo que empieza en 0, sin incluirlo, hasta más infinito. Bueno, en este caso estamos viendo entonces que el volumen de un cubo cualquiera tiene como dominio restringido a los reales positivos por el contexto del problema, ¿sí? A pesar de que la fórmula me permita introducirle cualquier numerito. Así que ojo al piojo ahí. Y por otro lado, otra cuestión que puede darse es que la limitación analítica de la fórmula de la función a mí me restrinja ciertos valores o tenga que sacarlos para que no tenga problemas a la hora de calcular esas imágenes. Por ejemplo, una función como la que voy a escribir acá. Imagínense que defino la función f de x igual a 1 dividido x. Ahí está, la típica división conflictiva. Yo a la x le puedo meter cualquier valor, ¿no es cierto? Acá no hay ningún contexto de ningún problema. Esto no dije si es una arista, si es alguna cuestión geométrica, ni nada por el estilo. Simplemente doy una fórmula en donde no veo ningún tipo de limitación. La limitación aquí es completamente analítica, porque bien claro sabemos que en la división tengo que tener cuidado que el denominador, o mejor dicho el divisor en este caso, no sea 0, es decir, sea distinto de 0. Puedo introducir cualquier valor ahí y
resolver, calcular el cociente de 1 dividido cualquier número real, excepto el valor 0. Por lo tanto, en este caso el dominio de mi función puede ser cualquier valor disponible para la x. Yo le puedo introducir cualquier valor a la x, excepto el 0. Entonces, podría escribirlo de esta forma. Es decir, todo el conjunto de los números reales, porque esto es un conjunto, ¿cierto? Y le resto, la diferencia entre estos dos conjuntos serían todos los reales excepto el 0, ¿sí? O sea, todos los positivos, todos los negativos, pero el 0 no. De este modo, entonces, podemos apreciar con claridad que a veces el dominio, a pesar de tener una definición bien rigurosa, queda súper limitado según estos dos comentarios que acabamos de hacer. Bueno, por otro lado, el conjunto imagen es muy similar a la definición del dominio, solo que a la inversa serán todos los i pertenecientes al conjunto de llegada B, tales que, en donde se verifique que existe un x perteneciente al primer conjunto, tales que queden vinculados a través de la función f, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que este i perteneciente a B será parte de lo que voy a llamar imagen, que va a estar acá adentro, siempre y cuando exista un elemento del cual viene relacionado a través de la función f. Acá veo que existe un elemento en el conjunto A, por lo tanto, este es una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, a destacar algo que ya había mencionado anteriormente en el video. Lo resalto una vez más acá para que quede también recuadrado o resaltado. Que la imagen de la función entonces va a estar incluida en el codominio. Eso ya lo habíamos comentado cuando hicimos los diagramas de Venn al principio. Y por último quería mencionar sobre la definición de la gráfica de una función. La gráfica de una función, bien claro sabemos, por lo poco que vimos recién con algunos ejemplos, es que son un montón de pares ordenados en ese plano, ¿no es cierto? Conformado por los dos ejes que se cortan de forma ortogonal. El tema es cómo defino formalmente el conjunto de puntos que va a determinar lo que va a ser la curva funcional o la gráfica de una función. Acá se utilizan las dos iniciales, ¿no? G mayúscula por gráfica de la función f. Bueno, vamos acá. Todos los pares ordenados x, y pertenecientes al producto cartesiano a por b, esto ya habíamos hablado antes, tales que, ojo acá, x pertenezca, es decir, la primer componente de cada punto que yo afirme que es parte de la función, tiene que estar en el dominio. O sea que previamente yo ya tengo garantizado que ese x cumple con esto, que forma parte del dominio. Y además que la segunda componente y de ese puntito, o de ese par ordenado, pertenezca a la imagen de la función. Entonces lo que me está diciendo de alguna forma esta tira simbólica acá, a la hora de definirme la gráfica de una función, es que van a ser todos los puntos conformados por dos componentes en donde la primera componente vive en el dominio y la segunda componente vive en la imagen. Cualquier par de valores que enganche de estos con los de acá adentro y los una formará parte entonces de lo que va a ser la gráfica de una función. Bueno, destacar entonces algo que había comentado Leonardo en ese video que mencioné cuando explica el producto cartesiano, de que tanto una relación cualquiera como una relación funcional, en este caso el gráfico de una función, es decir, las parejas de valores relacionados, siempre estarán incluidos o serán igual al producto cartesiano en sí mismo, de esos conjuntos, ¿no? El conjunto de partida por el conjunto de llegada. Bueno, con esto queda finalizada la primera parte de la introducción al concepto de función. Próximamente a corto plazo, digo porque hay que meter un poquito el acelerador, estaremos viendo ya funciones más particulares. Veremos primero los tipos de funciones que hay, paridad de funciones, cuando una función es par, cuando es impar, inyectividad, surjectividad, biyectividad, funciones inversas, y después, bueno, también habrán tipos de funciones que tenemos que trabajar de forma muy puntillosa y particular. Por lo pronto, adelantar con todos los ejercicios que se puedan de la práctica que tengan que ver con el concepto de función y nos volvemos a ver en muy poco tiempo. Les mando un saludo y que tengan un lindo día.